Bien, como vieron en la programación que les envié, mi intervención la quise llamar Lo que se ve. Apagamos el micrófono de ese, Iván. ¿Cómo? No, pues. Bien. Nos reunimos en este espacio esta tarde con la intención de pensar qué es interpretar, qué es la hermenéutica para cada una de estas tres disciplinas. El cine, la traducción y el psicoanálisis se encuentran hoy para pensar en conjunto. Y es que podríamos encontrar varios puntos de encuentro entre los tres. Podríamos decir, por ejemplo, cómo el cine ayuda a pensar la teoría psicoanalítica, por ejemplo, lo que se hace aquí en Cinólogos, o cómo el psicoanálisis aporta al análisis cinematográfico, o cómo, de la mano de Antoine Berman, tenemos una analítica de la traducción que se alimenta del psicoanálisis, o más aún, cómo la traductología bermaniana podría servir al psicoanálisis, evidenciando las tendencias deformantes de la letra del otro. Entre esos puntos de convergencia hay uno que es fundamental. En cada una de estas labores, es decir, el cineasta, el traductor y el psicoanalista, cada uno de ellos trabaja con algo que es esencialmente humano, con lo que es la causa de todo deseo, pero también de todos los problemas, de todos los traumas, de todo malentendido. Y también la causa misma de la posibilidad de creación, de la poiesis, de la poesía, es el lenguaje. El cine, la traducción y el psicoanálisis tenemos esa hermandad de esencia. Sabemos en cada uno de estos campos que todo se construye a partir de una estructura. Siempre hay una gramática, y creo que en todo el día lo hemos visto en las ponencias, y Armando nos acabó de hablar de todo el lenguaje cinematográfico y de todas las hipótesis que uno hace, que es a lo que precisamente creo que me voy a referir en este momento. Porque en gran medida esto es algo que podríamos llamar, que yo llamo como una fascinación-maldición de quienes nos dedicamos a estos oficios. Estamos fascinados con la estructura, con el lenguaje. Es casi que una condición para ser un profesional de una de estas tres ramas. Que sintamos una fascinación por ese lenguaje que le es propio a cada una de estas labores. Y cuando digo una fascinación-maldición, es porque el hecho de ejercer esa profesión, el hecho de conocer esa sintaxis propia, nos maldice para estar siempre buscando esa gramática, esa estructura, para casi de manera obsesiva estar siempre buscando esa sintaxis, tratar de identificar y entender cuáles son las leyes que componen ya sea la película, o el texto, o el sujeto del inconsciente. Como voy a hablar de traducción, obviamente, entonces quiero aclarar que cuando digo traductor, estoy pensando en el traductor literario. Estoy pensando en el texto literario, no en textos científicos ni técnicos. Hay una diferencia fundamental. El texto literario tiene las siguientes peculiaridades, lo que hace que la traducción literaria tenga una especificidad. Pensemos en la novela, en toda la narrativa, en los cuentos, en el ensayo, en la poesía. Todos estaremos de acuerdo, yo creo, en decir que el autor de un texto literario es un creador, un artista. El texto literario es de naturaleza connotativa, es decir, siempre es equívoco, con lo que quiero decir que en él siempre se puede hallar una multiplicidad de sentidos. Esta es una de las esencias del arte y de la literatura, que siempre se renueva el sentido. Lo que dice la obra literaria no es ni la última palabra ni la definitiva, sino que para cada lector, en cualquier momento,
Hay algo distinto en lo que quiere decir. Por eso las grandes obras perduran en el tiempo. Por eso todavía hoy tiene algo para decirnos la Ilíada, con sus más de 2000 años, o Edipo, o el Quijote y Shakespeare con sus más de 400 años, o Proust y Baudelaire con más de 100 años. Si bien, como lo acabo de decir, el cine, la traducción y el psicoanálisis compartimos el hecho de que estamos hechos del lenguaje y trabajamos con el lenguaje, también mencionaba que el hecho que eso constituía nuestra maldición. Y es que siempre sabemos que tiene que haber una gramática particular que está funcionando ahí, en la película, en el texto o en el sujeto. En el caso particular de la traducción literaria, el texto está escrito en una lengua, español, inglés, francés, lengua de señas, pero el texto literario no es esa lengua. Este se sirve de la lengua para formar su propia estructura, su propio universo. Por eso, el hecho de conocer la lengua extranjera es una condición necesaria para ser traductor, pero no es una condición suficiente. Si yo quiero traducir un texto, digamos, del francés, cae de su peso que yo deba conocer muy bien la lengua francesa, conocerla muy bien desde el punto de vista formal, pero eso no es suficiente. Hay otra cantidad de elementos en el texto literario que obligan a que el traductor deba tener otras competencias. El traductor tiene que saber leer esa sintaxis del texto literario, pero no solo leerla, sino también saber escribir esa sintaxis en la lengua a la que está traduciendo. En la literatura nos encontramos un acto totalmente subjetivo, particular, propio del autor, como lo que nos decía Armando ahora del estilo del autor. Tan es así que uno identifica estilos dependiendo del autor. Uno identifica el estilo narrativo de un escritor, el estilo poético de un poeta, etc. Ese acto expresivo también tiene una subjetividad. Además, hay una dificultad. La gramática normativa, hay una dificultad. El texto literario se caracteriza por ser anómalo. Su gramática no es necesariamente la gramática normativa de la lengua. Por eso, conocer la lengua es una condición necesaria, pero no suficiente, como ya he repetido. Uno podría decir que coexisten dos gramáticas. La gramática de la lengua, normativa, en la que debemos escribir los textos académicos, por ejemplo, y hay una gramática literaria. Y esta muchas veces es anómala. Muchas veces se sale de la misma norma de la gramática de la lengua. El texto, pues, tiene unos usos particulares de la lengua. El autor recurre a una gramática particular, vale decir, en el texto literario encontramos una voluntad de estilo. Como dice el cinematografista Carlos Eduardo Henao, de Cinefilia, el asunto en el cine no es tanto el tema, sino cómo se representa. Y eso aplica muy bien para todas las formas de arte. En el arte, el problema no es el tema. Si así fuera, recurriríamos a otras disciplinas que nos explicarían mucho mejor los fenómenos, la filosofía, el psicoanálisis, la antropología, las ciencias exactas. Es entonces el cómo se representa el tema lo que hace una obra de arte. Esa impronta que el autor impone a un texto, esa voluntad de estilo, es lo que da un grado mayor de dificultad y es a lo que el traductor literario debe prestar atención. Definamos entonces de una vez qué es la interpretación para el traductor literario. Es lo que se lee. No es la búsqueda del sentido. No es la búsqueda de la verdad de un texto. La interpretación es lo que se lee y lo que se lee es la letra del texto. Me explico. Esa voluntad de estilo, esa gramática, esa sintaxis particular que tiene el texto,
es lo que el traductor literario lee. Esa es la letra que se debe mantener en la traducción. Y aquí sigo la enseñanza del gran traductor y traductólogo francés Antoine Berman, quien murió el 22 de noviembre de 1991, es decir, que antier se conmemoraba un año más de su fallecimiento, y quien nos explica cómo la traducción en Occidente siempre se ha tomado como etnocéntrica, hipertextual y platónica. Es decir, la traducción etnocéntrica aleja el texto de su cifra propia, lo aleja de lo extranjero que lo hace tan diferente a nosotros. Se trae a nuestra lengua y se domestica a nuestra lengua para que, como se propone desde otras corrientes más importantes y más conocidas de la traductología, el texto se traduzca y se adapte para que suene natural y fácil. Es común escuchar que a alguien no le gusta una traducción porque le suena extranjero. Es muy normal, muy común. La propuesta bermaniana es la traducción de la letra, la traducción literalista, que es respetar al otro en cuanto otro, al extranjero en cuanto extranjero, asumir la diferencia y traer esa diferencia a nuestra lengua. Tratar de mantener la voluntad de estilo en nuestra lengua, así suene extranjero, así no suene ni natural ni fácil. La traducción en Occidente ha sido también hipertextual, porque el etnocentrismo tiene como consecuencia que el texto sufra una adaptación, una domesticación. Todo esto ha sido consecuencia de la concepción platónica, en el sentido de que siempre se ha hecho en Occidente una exaltación del mundo de las ideas, del mundo del sentido, de la verdad última, despreciando lo terrenal, como cuando San Pablo dice literalmente, el espíritu que vivifica y la letra que mata. Para el traductor literario, pero también para el cineasta y para el psicoanalista, interpretar no debería tratarse de buscar el sentido verdadero del texto, sino descubrir la impronta, la cifra propia del texto y poder dar cuenta de esa gramática. Y es que no hay un logos puro que al final de cuentas se pueda identificar. Por eso la traducción no es traducción del sentido. No hay un sentido último que podamos identificar en el texto. Una de las propiedades del lenguaje es su duplicidad. Tiene múltiples connotaciones. De otro lado, Saussure, el padre de la lingüística moderna, nos enseñó cómo el lenguaje se constituye por el signo lingüístico, que es la unión de un significante con un significado. Y los principios del significante son la arbitrariedad y el carácter lineal de este. El significante es arbitrario. No hay una relación uno a uno entre el significante y el significado. No hay una relación única. Por eso es diferente del símbolo. El símbolo, por ejemplo, el que está en la puerta del baño, que son los muñequitos de hombre y mujer, uno ve ese símbolo y uno ya sabe qué representan. Y es un significado fijo. Ahí no hay posibilidad de equívoco. Y Saussure también nos enseñó que el significante solo es un significante vacío. El significante únicamente adquiere valor cuando está acompañado de otros significantes, cuando hace parte de una cadena. Por eso se habla de la cadena significante y por eso el segundo principio es el carácter lineal del significante. Vale decir, cuando se tiene esa línea temporal de significantes uno tras otro, solo en la cadena aparece el significado. Pero lo fundamental es la cadena. Es decir, lo que importa es qué otros significantes acompañan y cuál es el lugar que ocupa un significante en la cadena. Por eso, como decía, la fascinación maldición del traductor literario, porque nos fascina la letra, pero también es la maldición de siempre tratar de encontrar cuál es esa letra, cuál es la sintaxis del texto. En una película
El significante sería el elemento compositivo mínimo de esta y que hace cadena con los otros elementos y que hacen que haya una gramática, como nos acabaron de explicar. El psicoanalista ayuda en la búsqueda del significante propio del sujeto y que haciendo una cadena tiene una gramática particular para ese sujeto. Uno de los fines del arte es que conmueva, y también ahora nos estaban hablando de la emoción y conmovernos. Por eso para la traducción literaria es fundamental que haya cosas como el ritmo, o fijarnos en cosas como el ritmo, la musicalidad, porque a partir de estos aspectos, que son de forma, se llega a un texto que emociona, que conmueve. El traductor literario debe producir un texto que también conmueva. Hay que buscar los juegos significantes que tiene el texto. ¿Cuál es la cadena propia del texto? Así como también en el cine y en el psicoanálisis. La interpretación es, pues, leer la letra. Como dice Lacan en su seminario 20, aún, el significado no tiene nada que ver con los oídos, sino solo con la lectura. Y la lectura es del significante. Lo que uno lee es el significante. Por eso el significante no se restringe solamente al sonido. La lengua de señas, por ejemplo, también está hecha de significantes. Y por eso esto es igual para el cine y para la traducción. Lo que importa es el juego de los significantes. Porque el significado no es lo que se escucha. Lo que se escucha, lo que se lee, es el significante. El significado es solamente un efecto del significante. Así, el traductor literario debe producir una traducción que sea traducción de la letra del original. Que el texto traducido reproduzca la cadena del texto original y ya será el lector, cada uno en particular, el que encuentre los significados que, como acabo de decir, son efectos del significante. Y el efecto significante es particular para cada lector. Entonces, si tenemos como lugar para el cine, la traducción y el psicoanálisis el lenguaje, a partir de la propuesta bermaniana podemos decir que en cada una de estas tres disciplinas la importancia es la exaltación del otro, en cuanto diferente, el respeto por la diferencia, la búsqueda no del sentido, sino más bien de la letra, de mirar cuáles son los significantes primordiales y cómo están jugando en la película, en la traducción o en el sujeto del inconsciente. Tenemos más que una interpretación, una lectura, un rescate de la letra, de la subjetividad, donde el cineasta, el traductor y el psicoanalista no están para decir qué es lo que el otro significa, sino más bien para aprender de ese otro quién soy yo. Eso es todo. Pues yo creo que podemos tener un momentico de conversación si aguantan, si no están muy cansados. También los que están conectados, si quieren de pronto hacer algún comentario, una pregunta. Luz. Pero, bueno, es entre todos, pues vamos a conversar ya, no solamente para mí. Sí, Luz. Sí, Sí. La última frase es aprender de ese otro, ¿quién soy yo? Ese otro sería el texto escrito, sería la película, sería como que me devuelve ese otro de mí. Sí, porque al fin y al cabo el otro es lenguaje, ya sea la película, el texto, o el otro que está recostado en el diván, al final de cuentas,
es un efecto del lenguaje. El psicoanálisis nos dice, el psicoanálisis lacaniano, que el sujeto es un efecto del lenguaje. Entonces, al final de cuentas, ese otro siempre es un efecto del lenguaje en cualquiera de estas tres disciplinas. Y es ese otro como efecto del lenguaje que tiene para enseñarme quién soy yo. Por eso, sí, más que eso de uno sentarse, por ejemplo, en el caso de la obra literaria o del cine, oye, no, en psicoanálisis también más que uno sentarse a decir, ¿qué está queriendo decir eso? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Cuál es la verdad que hay detrás de ese texto? Es dejarse conmover y más bien yo que aprendo de quién soy yo. Es como que lo que uno le llama allá afuera, en el otro, es lo que digo. Yo acá no le realmente muy. Sí, es verdad, porque siempre hay un retorno. Siempre uno piensa que uno está comunicando y que hay un mensaje que va de aquí para allá, pero mentiras que eso siempre rebota y al final de cuentas eso regresa. Entonces, es mirar cómo lo interpela uno eso. Pero realmente yo le con la policía dice, La pobre infeliz. como lo veo por otros. Sí. O sea, yo no. Santiago, ¿para quién tú, o es un comentario? Yo creo que una reflexión, Ajá. también como conclusión de la jornada. Algo de lo que me interesó de este evento es que para nosotros los intérpretes de lengua de señas se nos está exigiendo de una manera, yo creo que sobre la velocidad en que la misma lengua está evolucionando, nuestro mismo trabajo hacia estas plataformas que son el cine. Un caso puntual es el Cine para Todos, es un proyecto del Ministerio de las TIC que a nivel nacional las personas sordas acuden a una sala de cine con determinadas fechas y pueden ver una película específica con la interpretación a lengua de señas. Entonces, es por eso también que estaba muy interesado en el evento, porque pues, si la lengua apenas se estaba fortaleciendo, ahora imagínense pues, el trabajo en nuestro comentario. Y me encantó lo que mencionabas en tu presentación cuando hablabas la cadena de significantes. Este próximo sábado, la película, bueno, hoy se está emitiendo la de Andrea Bocelli. Pues fue un reto para el intérprete que trabajamos también de la mano en la traducción de esa película, hacerlo por ese conjunto de significantes. Y mayor reto aún el que terminamos de grabar, que es el de la película colombiana de ¿Para qué me llaman? ¿Sí saben cómo se llama? Sí, algo así, no recuerdo exactamente el título. Entonces yo creo que el aprendizaje y la reflexión es eso. Nos preocupa a veces pasar el significado o lo textual, pero ir más allá. Yo creo que los aprendizajes que llevo para todo el equipo de traducción son muchos, porque finalmente a veces olvidamos cuál es la intención del mismo cineasta, del autor, del creador. El psicoanálisis que tengo que realizar yo, pero también analizar los significantes de cómo transmitirlos a otro lengua para mantener esa coherencia de la película como tal. Entonces, gracias por todo y a todos. ¿Algún comentario, pregunta de alguien más o si alguien de los que está conectado? Carolina dice que tiene pregunta. Carolina, espérate, yo conecto aquí el cosiámpiro y... tiene comentario. Listo, prende tu audio y habla. Sí, sí. Bueno, primero, como ya lo manifesté en el chat de la plataforma, un agradecimiento enorme, enorme, enorme a todos los expositores y a ustedes allá pues por la gestión que hicieron para que la conexión superara los límites de los kilómetros y el tiempo. Y lo otro que quería decir era que
cuando usted, profe Jaime, terminaba su exposición, yo me quedé pensando entonces si cuando el intérprete, el traductor, el psicoanalista o la persona que está en el ámbito del cine está interpretando, uno como espectador, como analizante, como esa otra parte que está ahí, no está analizando también al contrapuesto, es decir, nos pusiste en una perspectiva que es desde el cine, el psicoanálisis y la traducción, ¿cierto? Todo eso con el acto de interpretar. Y son estos tres agentes los que están interpretando. Pero lo que yo pensaba era que si la otra parte, eso que es objeto de interpretación, a su vez no está haciendo como ese mismo acto con el agente interpretador, por decirlo así. No sé si me hago entender. Gracias, Carolina. ¿Alguien quiere? Sergio, ¿quiere comentar? Para Freud era muy importante eso que decís, que no se diera, y como en alguna parte del texto lo decía, cuando es la regla de la técnica, él lo pone en un nivel optativo, él no lo pone en un nivel de obligatoriedad. Eso es lo que me sirve a mí. Voy a dar algunas indicaciones, ustedes lo pueden hacer de otra manera. No lo pone en el obligatorio. Él dice que no le gusta tener la mirada de otro durante 8 horas, 5 días a la semana. Y por eso usa el diván. Como el resto de la hipnosis, incluso dice, pues que mire para otro lado, que no me mire a mí. Pero además de la incomodidad que le genera, es porque quiere evitar, y de nuevo pues insiste en la diferencia entre el psicoanálisis lacaniano y el freudiano. Trabajo muy enfocado en el psicoanálisis freudiano, y particularmente los primeros textos de la técnica. Freud no quiere que el paciente interprete sus gestos, porque eso de alguna manera va a condicionar, sí, a condicionar como lo mostraba ahí en el texto cuando él habla de la comunicación de los inconscientes, de alguna manera que se anulan las conciencias tanto del paciente como del analista, y así como Freud mismo se fija mucho en la etapa previa al diván, en los gestos del otro, para leer allí si mi interpretación atinó o no en el rostro. También sabe que puede venir eso del paciente y quiere evitarlo, quiere que eso de alguna manera condicione la interpretación y que uno lo voltee, porque no quiere que haya una equivalencia de las funciones, no quiere que esa función vaya de para acá. En el caso de Freud es evitarlo. Entonces lo pone, debe concentrarse en sus materiales nada más, y la transferencia es lo que hace que se concentre en otras cosas que no es el material patógeno, que ese sonido, ese cuadro, no estaban pues como cosas del entorno. Freud dice, cuidado, ahí está la resistencia operando, pero va a llevar al material patógeno. Entonces, digamos, en esta versión de Freud, no, se evita de no hay la retrospectiva. Y no es gratuito que no solamente sea que el paciente va arriba, sino que el analista se sienta detrás del paciente. El paciente no hay manera de que lo mire. Es detrás del paciente, detrás de la cabeza del paciente. Porque el paciente no mire. Eso es una razón. ¿Alguien quiere decir algo más? Pues yo no sabría decir en el sentido de los textos. Solamente recuerdo cuando Borges dice que su ser, su vida, se puede resumir en los libros que ha leído. Entonces, de alguna manera, los textos también tendrán algo que decir de nosotros mismos. Alguien escribe una pregunta, Santiago R2. Hola, buenas, gracias por esta agradable tarde. Mi pregunta es, ¿de qué manera influye la transferencia y la intensificación en la interpretación, ya sean a niveles clínicos o estéticos? ¿De qué manera? ¿De qué manera? No era intensificación, era identificación, dice. ¿De qué manera?
que está corrigiendo. ¿De qué manera influye la transferencia y la identificación en la interpretación? Por lo menos en los escritos sobre técnica, la transferencia es la que le da el alcance psicoanalítico a la interpretación, es la que le da, es el soporte de la interpretación. Si en la instalación de la transferencia, incluso el analista debe hacer reserva a la interpretación, pero es necesario que se instale la transferencia, que no se instale de inmediato, sino que se va desarrollando para poder a partir de ahí establecer una interpretación. La transferencia es muy importante, o sea, tiene una naturaleza compleja en ese entonces, porque es resorte y resistencia. Entonces descubre que resistencia, en el sentido, él lo llama la transferencia, la resistencia transferencial, por lo que les decía, hace la persona del médico puede desviar de la atención al material patógeno propio, pero a la vez el resorte porque le pone al analista las condiciones en las que está relacionado con sus objetos de amor y así le permite al analista ejercer la interpretación. Por eso es necesario que se instale primero la transferencia para pasar luego a la interpretación. Lo que le da su soporte. Pues yo no estoy seguro si uno al nivel de un texto literario puede hablar de transferencia. Pero de pronto sí podría uno hablar un poco de identificación. De hecho, se me ocurre cuando Armando ahora nos hablaba de los aspectos del cine y nos mencionaba lo de la verosimilitud y que nos conmoviera la película, pues en gran medida también está eso de que uno como que se identifique con un rasgo. No voy aquí a hacer psicoanálisis salvaje, qué tipo de rasgo será, pero un rasgo que tiene la película que al final de cuentas lo atrapa a uno. También podríamos decir lo mismo entonces de cualquier obra de arte, cualquier expresión artística. Yo creo que sí se puede hablar de identificación y la pregunta es cómo influye en la interpretación. Pues, no sé, pero sí debía haber. En todo caso, como dijimos, si bien la propuesta bermaniana es la interpretación de la letra, pues tiene que ver, diríamos, una identificación precisamente como con el gusto estético, con la sintaxis propia que tiene ese texto, que ya habría que hacer un psicoanálisis para uno saber pues qué tipo de identificación es el que le está compeliendo a uno. No sé, desde el punto de vista del cine, ¿podemos decir algo? Sí, correte para acá más bien. Simplemente como que diría que justamente como se construyen mundos ficcionales, a veces esos mundos van en contra o no son los que normalmente vivimos o que no aceptaríamos, pero el hecho de poder establecer una identificación con el personaje incluso nos puede permitir interpretar ese mundo y hasta aceptar ese mundo. Entonces, por decir algo, en esta película de Taxi Driver, el personaje toma ciertas decisiones de acuerdo a su contexto, su carácter, etc. Pero como hemos establecido un vínculo con ese personaje, hasta podemos aceptar, comprender, legitimar y comprometernos con todas las acciones que él comete, que incluso termina siendo asesinato, etc. Pero hay un contexto que interpretamos y vemos legítimo que él tome esas acciones, justamente porque nos vinculamos de una manera fuerte con ese personaje. Yo quería señalar un punto que estaba pensando cuando escuchaba una frase de Riquet, pero es sobre la literatura, pero pensaba en esto, en el cine también. Él dice, la literatura es un amplio laboratorio donde se ensayan estimaciones, valoraciones, juicios de aprobación o de condena, por los que la narrativa sirve de propedéutica a la ética. Es muy interesante porque, y Riquet pues toma algunos ejemplos, dice en tal novela simplificaba la traición, tal novela responde frente a la venganza, entonces dice, ¿qué haría yo en esa situación? Me ponen la cuestión de hacer juicios éticos, la cuestión de qué hubiera hecho yo si hubiera estado en esa situación, pero la identificación. Mejor que lo viva ese otro y no.
Y así sale, cuando me llegue ya sé cómo va a ser. Bien. Entonces, no, pues yo creo que podemos terminar aquí esta jornada. Muchas gracias a los ponentes, a los asistentes, a quienes nos acompañaron en línea. Esperemos que sigamos haciendo más eventos en conjunto. Muchas gracias para todos.